hay un filósofo coreano que me gusta mucho, que habla acerca de este distanciamiento, ¿no? de la era de la tecnología, que es la que estamos viviendo, cómo esta era de la tecnología realmente ha generado una desinformación, ¿no? A pesar de que tenemos tanta información, en realidad estamos generando desinformación, ¿no? Y un ejemplo es el COVID. Cada quien, a pesar de que hay un montón de información, ¿no? Hay tanta información que se produjo una desinformación y cada quien tiene su pensamiento de si es cierto, si no es cierto, si cómo se contagia o cómo se cura, ¿no? Y ese es el más claro ejemplo de cómo estamos en un mundo inmersos de desinformación. Me parece que esta lejanía que ha provocado el Internet, por estar simplemente esto, ¿no? No nos podemos ver a los ojos. Creo que una manera de luchar contra esta lejanía es estas pláticas que nos pueden acercar más, ¿no? Nos pueden acercar más, compartir pensamientos. Me parece genial esto. Te celebro que hayas hecho este esfuerzo. Bueno, primero que nada quiero agradecerle este espacio que me brindó para hacer este tipo de proyectos. Es un proyecto para YouTube. Quiero compartir todos los conocimientos de todas las personas relacionadas con la arquitectura, ya sea arquitectos, fotógrafos, artistas, paisajistas, todo lo que tenga que ver con la arquitectura. Quiero compartírselos pues a todos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y por la confianza. Mi nombre es Alejandro Briviesca, soy arquitecto egresado de la UAP, en la Universidad de Puebla, y bueno, de ahí he hecho algunos estudios de posgrado a nivel de maestría en la UB, y bueno, últimamente, recientemente, terminé el doctorado en procesos territoriales, también en la UAP. He estado trabajando como arquitecto ya desde hace 20 años. También soy catedrático, soy profesor a tiempo completo de la UAP. También ya tengo 12 años trabajando ahí. Y bueno, pues ahorita estoy enfocado pues, tanto a trabajos profesionales como arquitecto, también como docente e investigador. También me gusta mucho la investigación, entonces estoy trabajando sobre eso. Pues es rápidamente lo que te podría comentar de mí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, arquitecto, muchas gracias por este espacio. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta típica o de cajón. ¿Cómo decidió estudiar arquitectura o cuál fue la inspiración? Bueno, creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Creo que pocos tienen definido desde un principio que van a estudiar arquitectura. Creo que muy pocos sabemos lo que realmente la arquitectura es. Yo, al igual que muchos, me incliné a estudiar arquitectura por una cuestión de que a mí me gustaba dibujar. Y bueno, estaba como entre diseño gráfico y arquitectura, a lo mejor diseño industrial. Al final opté por arquitectura. Había tomado un curso de diseño gráfico y no me llenó. Entonces opté por arquitectura sin saber realmente lo que es arquitectura. Me tardé pues, a lo mejor 3 años en saber, en encontrar a estos grandes arquitectos, empecé a leer y bueno, entendí que la arquitectura era más que hacer casas o edificios, ¿no? Sino que tiene que ver con todo un pensamiento, tiene que ver con toda una filosofía y bueno, la importancia del diseño. Claro, en ese momento no aprendí a diseñar, la verdad es que las bases fueron muy pocas, pero por lo menos estuvo la espinita de ser diseñador y entonces, pues, de empujar para adelante, ¿no? Entonces, ahí concentrarme en libros y después en la vida profesional, pues, también a buscar estos estudios de posgrado y muchos otros, ¿no? Pero sí, no fue una decisión fácil. La verdad es que el que se sienta medio perdido cuando está estudiando arquitectura, la verdad es que creo que todos pasamos por eso. Sí, arquitecto, entiendo cómo se sintió en ese entonces. Yo igual, o sea, no tengo mucho de egresar igual, pero sí, en cierto punto igual me sentí de esa forma, de no saber por qué elegir la carrera o que si me gusta dibujar o el diseño, ¿no? Y como todo estudiante nuevo de arquitectura, pues piensa que la arquitectura es arte. ¿Usted cómo ve
ve esa definición de arquitectura? ¿Cree que es arte o más como una ciencia? ¿Cómo definiría la arquitectura? No, siempre ha habido esa discusión. Yo definitivamente creo que es arte, creo que está relacionado con arte, o por lo menos la buena arquitectura se transforma en arte. Claro, no, no está lejos de esta definición técnica. Por supuesto, tenemos para hacer arquitectura, pues no podemos hacer arquitectura de papel o filosofar nada más, sino tenemos que construirlo, pues para eso necesitamos toda esa información técnica. Pero la información técnica nos puede llevar a hacer buenas construcciones, pero no necesariamente a hacer buena arquitectura. Entonces, la buena arquitectura creo que sí necesitas de un respaldo filosófico, de un pensamiento o una claridad de pensamiento. Por supuesto, necesitas herramientas de diseño como para poder plasmar tus ideas, ¿no? Entonces, por un lado es tener un bagaje cultural a través de lectura, viajes y demás, y después tener la técnica y tener las metodologías, digamos, como para poder plasmar tus ideas. Entonces, es un equilibrio, ¿no? De nada sirve tener tus ideas claras y no poderlas plasmar, o ser perfectamente técnico y no tener un bagaje cultural, ¿no? Entonces, es algo complicado de definir, pero sí, para mí definitivamente está relacionado con el arte. La buena arquitectura está relacionada con el arte. Genera lo mismo, provoca lo mismo. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Hay que tener como ese equilibrio, ¿no? Entre funcionalidad y arte. Bueno, yo igual es lo que pienso. Este, y le pregunto a usted, en sus tiempos de estudiante, ¿qué fue lo que se le hizo más difícil en su carrera de arquitectura? En mi época de estudiante, a ver, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor ahorita pues ya puedes ver un arquitecto que tú lo sabes, ¿no? Que he trabajado con grandes arquitectos y que hay una cierta trayectoria, pero bueno, del yo de ahorita al yo estudiante, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, pues yo no tenía las herramientas, ni siquiera de dibujo. Por ejemplo, el manejo de la computadora, pues prácticamente no sabía dibujar en AutoCAD. Eh, Mis padres no me pudieron dar una computadora en ese entonces, bueno, yo tenía que pedirle prestada un ratito, ¿no? La computadora a mis amigos como para poder aprender. Entonces, bueno, sí hubo muchas deficiencias en ese aspecto. Entonces, creo que fue más la necesidad de aprender diseño y de ser mejor arquitecto que me llevó a procurar estas cosas, ¿no? A pedir prestado una máquina, no teníamos dinero para comprar libros, entonces, bueno, pues había que leer de la biblioteca, pero bueno, por ejemplo, leer de la biblioteca no era leer uno, sino era leer todos, ¿no? O sea, era lo más que se pudiera. Entonces, creo que esa falta de herramientas también me dio mucha hambre de aprender y mucha hambre de, entre comillas, de salir adelante o de mejorar. Entonces, bueno, pues así me puedo definir como estudiante. No fui un estudiante sobresaliente, fue un estudiante que se preocupó más por aprender que por las calificaciones. Entonces, pues mi promedio creo que es 8.6, 8.9, algo así, o sea, nada sobresaliente. Me preocupaba más eso, el aprender, ¿no? De hecho, me llevé algunas materias y bueno, pues un poco por eso, porque no me importaba tanto el número, no me importaba más aprender. Entonces, bueno, pues esos son de los errores o de las vivencias que pasaron, que tuve. Sin duda alguna, arquitecto, pues son diferentes tiempos. Antes se hacía todo a mano, después como a computadora, con programas como los conocemos como AutoCAD, Revit, todos estos. Y ya hasta ahorita yo creo que ya estamos pasando una nueva etapa, porque pues ya todo es digital con esto de la pandemia, ya es como en Correcto. espacios diferentes, ¿no? El aprendizaje es diferente. Y, Es y obviamente igual debe de haber un cambio como arquitecto en la persona, en donde sea, ¿no? El yo de antes y el yo de ahora, pues debe de haber una diferencia, si no, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, sí, es Eh, correcto. y bueno, eh, después de terminar su carrera, ¿decidió trabajar o empezó o siguió estudiando su maestría No, o... pues mira, mi plan era darme un año sabático para poder manejar estos programas, ¿no? Porque ahora o una computadora, entonces pues ya me pude meter a estudiar, a practicar AutoCAD y Photoshop y todo esto, ¿no?
Y mi idea era tener 6 meses por lo menos como para aprender bien esos programas y luego pedir trabajo. Pero pues, lo mismo, ¿no? La vida me llevó a trabajar desde la primera semana, tuve una semana libre y la siguiente semana fue una pelea con mi papá de ¿qué pasó? ¿No tienes trabajo? Bla, 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 ¿no? Ya sabes, la presión muy fuerte. Entonces, bueno, pues un poco con su carácter, mi carácter, nos llevó a estallar. Me salí de la casa, a caminar, a pensar. Vi un poco la casualidad, ¿no? Vi que se solicitaban arquitectos, ¿no? Ahí caminando por la calle, me metí. Ahí mismo bajé mi currículum, un poco los trabajos que tenía a nivel académico, y con eso me contrataron, y bueno, a la semana me salí de la casa y empecé a vivir solo y a trabajar, ¿no? Entonces, no fue como yo hubiese querido, sin embargo, nunca dejé de estudiar. Entonces, en ese trabajo duré 6 meses, no me gustó, fue un tema de emergencia, y después ya busqué un trabajo ya con conciencia, y en ese trabajo es un despacho de arquitectos muy fuerte en Puebla, que, bueno, desde ese entonces hasta ahora sigo trabajando ahí, ¿no? Y hemos hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, pues la vida te va llevando un poquito. Sí, es igual a un poco a lo que quería llegar, sobre, bueno, para los que no saben, el arquitecto Alejandro, estuvo en colaboración o trabajó con el despacho de Toyo Ito, no sé, ahorita me corrige cómo fue. La pregunta es cómo conoció a estos grandes arquitectos o cómo se relacionó con Pues estos bueno, despachos. de manera cronológica fue lo que pasó. Primero trabajé en un despacho pequeño, no me gustó, renuncié a los 6 meses, como perder un poquito de currículum. Luego me metí en este despacho que se llama Bautista Arquitectos, estudio arquitectura. Y ahí empecé a trabajar, empecé realmente a conocer lo que es arquitectura, a trabajar edificios ya mucho más complejos. Siempre estaba acostumbrado a pensar que la arquitectura iban a ser casas o departamentos. Y bueno, los primeros trabajos que tuve en el despacho fueron agencias de automóviles, entonces totalmente diferente. En cuestión de sistemas constructivos, de sistemas de cancelería, todo fue como muy diferente a lo que yo había visto en la universidad. Entonces, bueno, pues eso me puso más las pilas como para aprender, y ahí estuve trabajando pues ya mucho tiempo, ¿no? Entonces fui teniendo más experiencia, llevando cada vez proyectos más grandes. Y, ¿cómo conocí a Toyo Ito? Fue un proyecto que llegó al despacho para hacer el Museo Internacional del Barroco, y de ahí se platicó y se tomó la decisión, o mi jefe tomó la decisión de contratar a Toyo Ito. Vio el momento adecuado como para traer a un premio Pritzker y que se hiciera una obra importante en Puebla, a pesar de que nosotros podíamos haberlo hecho, pero era muy, muy, muy importante esta mancuerna, ¿no? Tener un premio Pritzker en Puebla. Entonces, bueno, se empieza a trabajar con Toyo Ito, y a mí me da el proyecto porque yo acababa de ganar un concurso internacional del Museo del Vino en Chile. Entonces, de ahí creo que mi jefe como, de alguna manera relacionó el tema de museos, me conocía bien, y bueno, entonces me da el proyecto a mí, me da el encargo a mí. Al principio no entendía muy bien por qué, ¿no? Pero cuando ya empezamos a tener videoconferencias a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, a todas horas, pues entendí por qué, ¿no? Porque yo era como muy clavado con el trabajo, no me importaban los horarios, no me importaban, entonces creo que fue un poquito la razón de mi jefe, el por qué me dio ese proyecto, y bueno, y ya, después vino Toyo Ito, lo conocimos y empezamos a trabajar con todo su equipo, ¿no? Muy interesante. Y sobre respecto a los aprendizajes, ¿qué aprendizajes se lleva en parte de la construcción del Museo Barroco y de parte de Toyo Ito? ¿Qué aprendizaje se lleva de las dos partes? Bueno, muchísimas. De por sí en arquitectura, bueno, aprendes todos los días, ¿no? Con un proyecto tan grande y tan complejo, por supuesto, los conocimientos técnicos o el aprendizaje técnico fue mucho, pero más allá de eso, creo que hubo una motivación personal y un aprendizaje de calidad humana. El tratar con arquitectos de ese calibre y conocerlos, ¿no? Conocerlos bien, conocerlos como personas, ¿no? Como individuos, fue lo que más aprendí y lo que más disfruté. Tratar de buscar siempre una calidad humana antes que ser mejor arquitecto, porque creo que
con una buena calidad humana, al final vas conformando, vas construyendo a ese arquitecto. Eso es creo que lo que más admiré de ellos, su sencillez, su amabilidad, obviamente sus conocimientos, su preparación, pero eso, la sencillez de poder trabajar y escuchar con quien sea, ¿no? Entonces, son unos arquitectos que no hacen menos a nadie, escuchan a cualquier persona, escuchan al trabajador, al arquitecto, al dibujante, a quien sea, ¿no? Y de todos toman las mejores opiniones y sobre eso se empieza a construir el proyecto, ¿no? O las ideas. Muy bien, arquitecto. Y sobre eso me surge una duda. ¿Usted cree que la arquitectura sea universal o tenga diferencias en cuanto a continentes? No, definitivamente sí hay diferencias. Hay diferencias culturales, hay diferencias tecnológicas, hay diferencias de contexto. Entonces, hacer un proyecto aquí o en Europa, en Ámsterdam, pues no es lo mismo, ¿no? La calidad, la calidad de la luz, por ejemplo, es diferente. Entonces, no puedes proyectar de la misma manera. Esta utilización de los colores en arquitectura, en México, por ejemplo, pues es que no vibran de la misma manera que en Europa, ¿no? Cuando tú viajas por Europa, hay muchos, es curioso, porque entre más al norte vayas, la arquitectura es más colorida, ¿no? Es decir, meten cristales de colores, meten algunas láminas de colores, un poco por la necesidad de implantar colores en su contexto, porque por el mismo clima es muy gris todo, ¿no? La luz no matiza los colores como aquí en México. Entonces, definitivamente no puedes proyectar igual, ¿no? El tema cultural, pues también pasa lo mismo, ¿no? Fue parte de mi trabajo el estar coordinando el proyecto y trabajar con japoneses y mexicanos, ¿no? Entonces, cómo buscar acercarse a la perfección en un proyecto, cuando para los arquitectos japoneses, pues tiene que ser perfecto, y a veces para la mano de obra mexicana o para los constructores mexicanos pues es que no puede ser perfecto, ¿no? Entonces, son dos mentalidades totalmente diferentes, y cómo tienes que empujar a lo mejor no puede ser perfecto, pero puede ser perfectible. O sea, vamos a tratar de hacerlo perfecto. Creo que eso fue importante, ¿no? Como experiencia del barroco, vinculando un poco las dos preguntas. El tema cultural definitivamente es importante, y hay que saber leer los dos contextos, tanto arquitectónico como a nivel de seres humanos. Muy bien, arquitecto. En este tipo de entrevistas que hago, ya tengo como marcada una dinámica, la cual es el entrevistador anterior hace una pregunta al nuevo entrevistado. Ok, Y bueno, la pregunta que hizo el entrevistador anterior, que de hecho es el arquitecto Continente Elizalde, eh, es arquitecto, investigador, doctor, una gran persona. Le hace esta pregunta: ¿qué libro o metodología recomienda para ser más rápido en cuanto al diseño? Y remarca esto, el diseño lo hace como un punto especial, ya que no es lo mismo diseñar y dibujar, o sea, él se refiere a proyectar. sí, el proceso proyectual. Ándale. Híjole, es complicada la pregunta, porque no creo que sea un libro nada más. No hay un libro que nos dé los secretos, ¿sabes? Creo que, creo que para poder co construir tu propio proceso de diseño o metodología, porque se discute mucho si hay una metodología de diseño, y creo que más bien hay estrategias, ¿no? Incluso mi tesis doctoral va por ahí, de poder diferenciar entre metodología y estrategias. Y creo que al final de cuentas, como arquitecto, puedes llegar a tener estrategias. Entonces, no es una metodología lineal, pero sí tienes estrategias que vas ocupando en cada uno de tus proyectos. Por ejemplo, John, ahorita contesto la pregunta, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar fotografías, y sobre las fotografías utilizar papel albanene, y sobre eso dibujar, ¿no? Ya sea digital o de manera tradicional. Entonces, la pregunta, para construir esas estrategias, pues no creo que exista solamente un libro.
Hay libros muy buenos, hay libros que a mí me han impactado, ¿no? Por ejemplo, Saber ver la arquitectura, obviamente el de Peter Zumthor, el de Atmósferas o de Los ojos de la piel, son libros que están muy de moda, que son libros muy interesantes, pero son libros que te dan un bagaje cultural, a lo mejor te puedes identificar, pero no te dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tienen los libros de arquitectura. Muy pocos libros te dicen el cómo. Te dicen el qué son, el para qué son, etcétera, pero no te dicen el cómo hacerlo. Entonces, si tuviera que recomendar un libro de estrategia proyectual, no sé, realmente un libro que te haga mejor diseñador, no lo podría resumir en uno. O sea, estoy pensando y se me ocurren 10 libros, pero ninguno que te pueda hacer diseñador. A mí me encanta, por ejemplo, estos de los 10 edificios canónicos, ¿no? De Peter Eisenman, el Rafael Moneo. Son libros que te analizan, que te ayudan a analizar edificios, pero tampoco creo que te hagan mejor diseñador. Tal vez uno muy tradicional que te puede hacer mejor diseñador es el de saber, el de hacia una nueva arquitectura, de Le Corbusier. Y esto porque tiene un bagaje cultural, o te puede dar un bagaje cultural, o unos principios, unos conceptos sumamente fuertes y establecidos, como para que tú los puedas desarrollar. Pero de eso a que seas diseñador, o que te haga mejor diseñador, no lo sé, ¿no? Desgraciadamente creo que hace falta esa parte, ¿no? Incluso mi libro de la investigación del doctorado va hacia eso, va hacia cómo hacerlo, cómo aplicarlo. Y todo el doctorado fue para explicar un año de la carrera. Entonces, así de complicado es, ¿no? Sí, me gustaría hacer libros que pudieran explicar el proceso de diseño, pero no está tan fácil, ¿no? Es un proceso complicado. Creo que por eso, cuando mencionan que empiezas a ser arquitecto a los 50 años, pues va por ahí, ¿no? Porque tienes que tener un montón de experiencia como para ir afinando estas estrategias. Sí, arquitecto, está un poco complicada. ¿Perdón? Perdón por no contestar contundentemente. No, es que de hecho es lo que le iba a decir, sí está algo complicada la pregunta, la que formuló. De hecho, pues igual concuerdo con usted, no hay un solo libro o una receta mágica estricta que siga estos pasos, pero bueno, igual quiero llegar a su tesis que mencionó. Siento que esa investigación que hizo, esa tesis doctoral que hizo, se acerca un poco a cómo ser mejor diseñador en cuanto a lo que es la arquitectura, porque, bueno, por lo que he visto y tuve la oportunidad de estar en su curso que impartió en la Universidad Autónoma, vi cómo las épocas igual influyen en cuanto a este tipo de diseño, porque antes era como más conceptual, pero enfocado a la música, y usted nos explica que ahora es conceptual, pero enfocado pues a los conceptos físicos. ¿Nos podría explicar un poco sobre su tesis, ya que abarca como conceptos que es la tensión, antigravedad, todo esto, pues se me hace muy interesante y quisiera que lo compartiera pues con toda la comunidad de arquitectos, ¿no? Sí, gracias. Mira, justo la tesis sale por esta deficiencia de la enseñanza del diseño. Me parece que cada uno de los profesores que enseñamos diseño, tratamos de enseñar diseño, pero cada quien enseña diseño pues, de acuerdo a su experiencia, un poco anecdótico, un poco improvisado, o a través de las revisiones de proyectos, pero no hay este proceso de cómo hacerlo, ¿no? Por lo menos no tan claro. Las metodologías de los años 70, la caja negra y la caja de cristal y todo esto, son procesos muy, muy ambiguos, que tampoco te dicen el cómo. Entonces, ante esta ausencia, empecé a escribir, y obviamente con todo el respaldo que tengo como profesor y como arquitecto, empecé a escribir ciertos procesos para el primer semestre, para el primer año de arquitectura, que prácticamente lo reduje a un semestre de arquitectura, donde se hace la comparación del lenguaje arquitectónico con el lenguaje escrito. Y como hipótesis o como pregunta conductora, se plantea que si el arquitecto o el diseñador nace o se hace. Porque eso, cree que el diseño es un don. En realidad,
¿no? Y con la investigación se comprueba que no es así. Que, por supuesto, hay habilidades, sí, pero esas habilidades se pueden desarrollar. Y otra vez, haciendo la analogía con el lenguaje escrito, es como cualquier persona puede aprender inglés o japonés o cualquier idioma, sí, a lo mejor a algunos les cuesta menos que a otros, pero cualquier persona lo puede aprender. ¿Por qué? Porque hay ciertas estrategias. Y claramente, si tú vas a aprender inglés, por ejemplo, pues vas a aprender un vocabulario y luego vas a aprender esa sintaxis, y vas a aprender gramática y demás. Eso no hay en diseño, ¿no? O no es tan fácil de que lo encuentres. La metodología precisamente plantea eso. Plantea empezar a tener vocabulario, como tú lo comentabas, tensión, antigravedad, algunos conceptos, ¿no? Que yo aprendí, por ejemplo, en la maestría de diseño arquitectónico y bioclimático en Veracruz, en la Cristóbal Colón, pero no estaban totalmente definidos el cómo podían aplicarse, cuándo sí o cuándo no. Entonces, esta tesis plantea, una, establecer vocabularios, dos, establecer reglas, entre comillas, gramaticales de cómo se conectan esos elementos, cómo tener dos volúmenes, por ejemplo, y cómo conectarlos, cuándo hacer una conexión correcta y cuándo no, y el por qué. Y para esto, no es algo que yo diga o que yo invente, sino realmente se hizo una investigación de 1900 para acá, en cuestión de escuelas de arquitectura, pensamientos, líneas de pensamiento, arquitectos y demás, para poder sacar, abstraer tanto los conocimientos teóricos como los conceptos formales y hacer una síntesis de esos conceptos. Y entonces esos síntesis es el vocabulario que se le explica al alumno. De esa manera, el alumno empieza a procesar estos conceptos a través de las unidades básicas, que son planos y son volúmenes, sin pensar en arquitectura, dejando a un lado la función de la arquitectura, y después, cuando ya está ordenado, cuando hay una composición coherente entre sí, por cada una de las partes, y ya hay una gramática formal, entonces se le da un programa arquitectónico. Repito, es un ejercicio de aprendizaje, no es un ejercicio de diseño. No es un proceso de diseño, es un proceso de aprendizaje, donde después de tener esa composición ordenada, se hace un programa arquitectónico, ya se mete función, se meten plantas arquitectónicas, cortes y demás, todo lo que conocemos, y al mismo tiempo se va viendo estructura, instalaciones, atmósferas y demás. ¿Qué ventaja tiene esta metodología? Que por un lado es un proceso inverso, es decir, no tenemos la demanda del cliente, no tenemos un programa arquitectónico que de alguna manera nos limite. Entonces, al ser inverso, a partir de formas, podemos generar espacios que de otra manera no generamos, el alumno puede ser mucho más libre. Y por otro lado, se llega a sintetizar esas estrategias para después hacer el proceso normal y aplicarlas en un proyecto. La ventaja que se tiene es el aprendizaje sistematizado, el alumno entiende el porqué, con cosas tan complicadas como son las tensiones espaciales, las cualidades espaciales o la integración del contexto. Y al final son proyectos arquitectónicos, productos al final de cuentas, sumamente llamativos que le ayudan al alumno a tener el potencial o a potencializar la arquitectura y empezar a generar un portafolio. Y bueno, esa es la primera parte, ¿no? Esas son las bases que el alumno va a tener para después, con la experiencia académica de los siguientes semestres de la vida profesional, pues tener conocimientos técnicos, tener conocimientos más de bagaje cultural, conocimientos teóricos, pero por lo menos las bases formales, espaciales, ya las tiene, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. No sé si fui claro, es difícil de explicar con palabras y no sí, sí está algo complejo como para entender pues en unos cuantos minutos, pero es muy interesante este tema. De hecho, me ayudó mucho, como dice usted, para las bases formales y obviamente ya con la experiencia, ya vas sabiendo qué espacios adaptar a cada forma que tú creas o que tú empiezas a dibujar. Y también creo que lo formal y lo funcional debe de ir de la mano. Siempre debes de estar pensando en unir los dos conceptos, el funcional y el formal. ¿Usted cómo cree que debe de ser ese equilibrio? Sí, ¿cómo cree que debe ser el equilibrio funcional y formal? Es que yo no lo veo separado. O sea, para mí una cosa no existe sin la otra.
Entonces, precisamente esa metodología lo que hace, ahorita te lo expliqué de manera lineal, un poquito lo que se hace, pero al final de cuentas todo se trabaja como en capas. Entonces, al momento que estás diseñando tridimensionalmente, también le pones un papel transparente literal, ¿no? O una capa, un layer en cualquier programa, pero el punto es generar una transparencia donde se ponga el funcionamiento o los flujos, o se ponga la estructura, o se ponga la instalación. Ese proceso realmente yo lo ocupo a nivel ya profesional, y la ventaja que tiene es que lo ves todo al mismo tiempo. No es un proceso lineal como el que normalmente existe en las escuelas, donde haces las plantas, luego las fachadas, luego los cortes, luego estructura, luego instalaciones, y entonces cuando llegas a instalaciones, pues ya resulta que hay errores, ¿no?, de distribución. Cuando llegas a la estructura no concuerda con la planta, por ejemplo. De esta otra manera, cuando todo lo trabajas con capas, todo lo ves al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja. Entonces, cuando proyectas todo al mismo tiempo. Incluso yo a mis alumnos les pido muchos apuntes perspectivos, porque en esos apuntes perspectivos resolvemos acabados, estructura, iluminación, todo, ¿no? Escala, todo, ¿no? Es como trabajamos. Y a esa fotografía le ponemos varias capas, y entonces ya vamos haciendo esos diagramas de instalaciones o de acabados o de luz o de lo que sea. De todo al mismo tiempo. Sí, Yo no veo, completamente de acuerdo. no veo separados las cosas. Completamente de acuerdo. Se me hace muy interesante esa forma de trabajar en capas. Con una hoja albanene igual sí lo he aplicado, y por lo menos para la estructura e instalaciones, o sea, ya piensas como usted dice, en tres dimensiones. Bueno, pero otra duda, ¿cómo definiría usted el concepto? ¿O de dónde saca usted su concepto? El concepto es una palabra que está, creo que un poco devaluada. Me parece que prácticamente en todas las universidades en México está como muy arraigado este tema del concepto, pero creo que puede tener su lado negativo, ¿no? Puede haber este concepto, en algunas escuelas lo mencionan como la idea rectora, ¿no? O la directriz o la generatriz del proyecto, lo que sea, como algo figurativo. Entonces parte de una figura y de ahí convierten el edificio. Eso me parece sumamente riesgoso. Me parece sumamente riesgoso por muchas razones, que no sé si de tiempo de explicar ahora, pero me parece demasiado arriesgado. Me parece que la arquitectura, por supuesto, debe de tener un concepto, pero yo no diría un concepto, yo diría que debe estar formada por varios conceptos. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de arquitectura bioclimática, o de arquitectura programática, o de arquitectura diagramática, o de arquitectura poética, o fenomenológica. Y esos son conceptos, o son líneas de pensamiento. Más que conceptos, son líneas de pensamiento. Creo que una buena arquitectura no solamente debe de tener una línea de pensamiento, sino debe de tener todas esas líneas de pensamiento. Si tú estás haciendo arquitectura, tendrá que responder al bioclimatismo, pero también tendrá que ser más que función y buscar un descubrimiento de los espacios, una transición, una exposición de los materiales para generar una arquitectura poética. Pero también podrá tener o podrá surgir del programa arquitectónico, y la forma saldrá del programa arquitectónico, como lo dice una arquitectura programática, etc. Toda esa suma de líneas de pensamiento generarán una mejor arquitectura. Pero creo definitivamente que es improbable que salga una buena arquitectura de un solo concepto. Trate de ser claro y elegante sin atacar a los de la idea rectora, ¿no? No, sí, es que de hecho esta idea se maneja, por lo que veo, en todas las universidades, o sea, desde el primer, bueno, la mayoría. En México y en Latinoamérica, en algunas partes, pero no en todas, ¿eh? O sea, yo eso lo he platicado con arquitectos europeos y les parece increíble que haya esta metodología. Sí, no, esta idea del concepto sí está como muy, no sé, como que te limita mucho. Yo lo veo de esa forma, o sea, cuando estaba estudiando la carrera, igual como que me limitaba, o sea, ¿por qué solo un concepto? ¿Por qué no dos, tres o más, no? O sea, como bien dice usted, tu proyecto no se va a formar solo por un concepto, sino por varios o muchos. Y esa forma de pensar, pues, la veo correcta.
bueno, ya para terminar, le quiero hacer una pregunta así como media filosófica, ¿no? Que, pues, que traigo, ¿no? Respecto a la arquitectura, ¿usted qué cree que es arquitectura? Le voy a poner un ejemplo. Eh, Usted se encuentra en la playa y tiene la necesidad de cambiarse de vestuario. O sea, viene en ropa casual y se quiere cambiar a otro tipo de vestuario adecuado a la playa, ¿no? Pero no hay ningún espacio que solucione ese problema. Entonces va con sus amigos y crean 4 paredes con toallas y lo cubren. Entonces ahí es cuando usted se cambia de vestuario. ¿Usted cree que eso es arquitectura o no lo es? No, me parece que no. Me parece que, a ver, es que tú, con las toallas estás estableciendo límites al final de cuentas, ¿no? Esos límites, en este caso, son límites visuales. Pero no todos los límites son arquitectura. Tú podrías generar límites con árboles o límites con luz y no necesariamente es arquitectura, ¿no? Entonces, para que haya arquitectura, tiene que haber, aunque sea arquitectura efímera, pero digo, es una pregunta no tan sencilla, ¿eh? Pero me parece que para que haya arquitectura debe haber más cosas. Debe haber una cierta estructura, debe de haber un discurso, un pensamiento, ¿no? No solamente una solución funcional, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas. Pero estoy tratando de pensar en otro ejemplo, ¿no? Porque también esta es una discusión eterna. Por ejemplo, si un homeless, ¿no? Hace una casa con cartón, ¿eso es arquitectura? Algunos podrían decir que sí, que es arquitectura efímera, pero no creo que puede ser un habitáculo, puede ser un lugar para estar, pero no necesariamente tiene que ser arquitectura. Entonces, me pasa un poquito con las toallas. Si tú, por ejemplo, hicieras un artefacto que tuviera una estructura, que te generara esos límites visuales para poderte vestir, pero también pudiera tener una cubierta para que no te pegue el sol, y entonces empieza a tener más límites y más funciones, no solamente una función, creo que podría convertirse en arquitectura efímera, ¿no? Si tú lo desmontas. Creo que eso puede ser más arquitectura. Entonces, resumiendo, creo que la arquitectura, para ser arquitectura, no debe cumplir solamente con una función, sino tiene que cumplir con varias. Creo que, si trato de resumir, creo que sería eso. Creo que para mí la arquitectura tendría que cumplir con varias funciones. No, gran respuesta. Yo, de hecho, pues sigo en la búsqueda de si sí es arquitectura o no, pero a lo mejor más adelante encuentro la respuesta o a lo mejor no. Pero, bueno, sí es un dilema, es como un tipo de debate, ¿no? Que no se va a acabar nunca, como lo de concepto, lo de funcionalidad y volumetría, o sea, es algo que no se va a acabar. Sí, por ejemplo, cuando ponen las casas Geo, ¿no? Dicen, ¿es arquitectura o no es arquitectura? A lo mejor no es arte, ¿no? Pero sí es arquitectura. Buena o mala, ¿no? Como quieran verlo, O sea, pero es arquitectura porque explica, y ahí hay otra clave para responder tu pregunta, explica o plasma un momento. Entonces, ahí también, eso sería importante, ¿no? Si pones unas toallas, a lo mejor no está explicando una situación, pero no un momento, tal vez, ¿no? Habría que analizarlo por ahí. sí, hay que analizarlo. Y bueno, ya para terminar, su pregunta, arquitecto, que quisiera hacerle al siguiente invitado. ¿Tienes idea de quién va a ser? No le puedo decir y es como que tirarla al aire, así como algo relacionado, lo que sea. Puede ser arquitectura o fotografía, algo relacionado, no necesariamente de diseño o construcción, pero sí relacionado con esta rama de arquitectura. Ok, creo que la pregunta sería algo así como, ¿qué estrategias se podrían utilizar o tú podrías utilizar para promover el aprendizaje y el amor a la arquitectura? Esa sería. Sus redes sociales que quiera decir, algún comentario, opinión, lo que quiera Eh, decir para despedirse. pues mis redes sociales,
no soy, soy como de bajo perfil, la verdad es que me ha pasado mucho de que así me preguntan alguna página y Instagram y todo el rollo, pero la verdad es que tengo como redes sociales personales, pero bueno, por supuesto, si alguien quiere contactar, preguntar o lo que sea, estoy así como Alejandro Briviesca, AL-Briviesca, en Facebook, en Instagram, si quieres, puedes poner mi teléfono, también me pueden mandar un WhatsApp sin ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier consejo, cualquier cosa, estoy para contestarlo. Y bueno, pues digo, no me queda otra más que agradecerte. Ojalá se hagan más esfuerzos como estos. Me parece importantísimo, ¿no? Y no solamente ahorita en pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia trajo esto. La pandemia trajo esta serie de videoconferencias o pláticas o lo que sea, ¿no? Ha habido muchas, pero me parece que nunca van a ser suficientes. Creo que estar informando, motivando, si se puede, ¿no? Ojalá sea el caso de poder motivar, aprender o simplemente compartir nuestras ideas, me parece fundamental, no solamente para ser mejores arquitectos, sino para ser mejores humanos, ¿no? Hay hay un filósofo coreano que me gusta mucho, que habla acerca de este distanciamiento, ¿no? de la era de la tecnología, que es la que estamos viviendo, cómo esta era de la tecnología realmente ha generado una desinformación, ¿no? A pesar de que tenemos tanta información, en realidad estamos generando desinformación, ¿no? Y un ejemplo es el COVID, ¿no? Cada quien, a pesar de que hay un montón de información, ¿no? Hay tanta información que se produjo una desinformación y cada quien tiene su pensamiento de si es cierto, si no es cierto, si cómo se contagia o cómo se cura, ¿no? Y ese es el más claro ejemplo de cómo estamos en un mundo inmersos de desinformación. Me parece que esta lejanía que ha provocado el Internet por estar simplemente esto, ¿no? No nos podemos ver a los ojos. Creo que una manera de luchar contra esta lejanía es estas pláticas que nos pueden acercar más, ¿no? Nos pueden acercar más, compartir pensamientos. Me parece genial esto y te celebro que hayas hecho este esfuerzo. No le agradezco, al contrario, de hecho, el propósito de todo esto es compartir información e ideas, pensamientos, algo que les pueda servir. Igual, o sea, hay que tomar diferentes fuentes, o sea, siempre hay que estar en un constante aprendizaje para, pues para ser mejores personas y bueno, mejores arquitectos, que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, no me resta más que agradecerle, arquitecto, por tomarse este pequeño tiempo o mucho tiempo. Espero pues que estemos en contacto y bueno, le agradezco que me dio este espacio. Hombre, al contrario, muchísimas gracias y sí, lo que se te ofrezca, lo que se les ofrezca. Bueno, arquitecto, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Igualmente.